Muchas gracias. En lo que ponemos la presentación, realmente este tema es un tema un poco espinoso, porque habla de la realidad y les voy a mostrar unas estadísticas, qué es lo que nos está sucediendo a nivel de Latinoamérica, y tenemos datos estadísticos de Guatemala, donde vamos a ver los homicidios intencionales y qué es lo que está pasando actualmente. Solo vamos a poner la presentación para dar inicio. Bueno, realmente a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas, con su Departamento de Delito y Drogas, ha reportado a nivel mundial una tasa de homicidios culposos del 6.9%. Pero en Latinoamérica esta tasa, cuando nosotros vemos toda Latinoamérica, se incrementa al 15.9%. Y Centroamérica es prácticamente... No proyecta. Bueno, este es el nombre de la... Sí, es el nombre de la presentación. Como les estaba diciendo, según la investigación de la Oficina de Naciones Unidas, se apagó la computadora. Ahí está. Según la... Ahí estamos. No sé qué está pasando. ¿Qué pasa con esto que no pasa? Ahí está. Bueno, entonces eran los datos que les había dado. Ustedes pueden ver las regiones geográficas del mundo. Realmente, por ejemplo, los países que más violencia tienen en Latinoamérica es Brasil y México, pero lo que pasa es que se diluye por la cantidad de habitantes que hay. Y si ustedes ven, por ejemplo, China tiene una tasa del 1%, Rusia del 9.2%, India del 3.5%, Oceanía es la que más baja tiene, Asia también, y entonces esos son los números a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica encontramos las tasas más altas, que somos los campeones, sobre todo aquí en Centroamérica con el 41%, América del Sur el 20%, el Caribe 16.9%, Estados Unidos 10.2%. Entonces América Latina cuenta con el 9% de la población mundial y sufre más del 30% de los homicidios mundiales. El continente americano está muy arriba en esta región, pues con 144.648 homicidios intencionados, lleva una tasa del 15.4%. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 se ubican en América Latina. Encabezando el ranking mundial, como lo dijimos, Centroamérica. Luego América del Sur, el Caribe y Norteamérica. Estos datos, los 5 países más violentos, se puede decir según la ONU. Honduras es el que tiene el campeonato ahorita en homicidios, 91 muertos por cada 100,000 habitantes, con 7.172. En este país, 1 de cada 200 varones entre 30 y 44 años y 1 de cada 360 entre 15 y 29 años son víctimas de homicidios cada año. Belice, que realmente el número es bajo, el número de muertos, 145, pero por la cantidad de población sube la tasa a 44.7. El Salvador es el segundo lugar con 65, con un total de 2.594 homicidios en el 2014, y Guatemala con una tasa del 37% que descendió del 39% en el 2013 al 37% con 5.924 muertos. Sobre la situación en México, la tasa de homicidios, que era hasta el 12% por cada 100,000 habitantes, ha subido al 26%. Estados Unidos tiene una tasa baja por el número de población, del 4.7%, Canadá 1.4%, Chile es el que tiene una tasa bastante baja de los países de Sudamérica con 3.5%, Argentina 7%, Uruguay 6%, Brasil 26.54%. Aunque en América del Sur es un fenómeno menos agudo, la gente está preocupada. Colombia ha logrado reducir su tasa del 70% al 35%, y Venezuela pues ha ido incrementando al 53%. Es el único país del Sudamérica cuya tasa de homicidios ha aumentado consistentemente desde el año 1995.
Bolivia con una tasa del 12.1, Ecuador 12.4, Perú 9.6, Cuba 4.2, República Dominicana 22.1 y Haití 10.2. Ahí le ganamos a Haití. Este es el mapa mundial donde se están marcados los colores, según el color así es la cantidad de homicidios. Entonces, como la tasa pasa a más del 10%, nosotros estamos sufriendo una epidemia. Esto es solo para que tengan una idea, por ejemplo, los países a nivel mundial, quiénes son los que menos tasas tienen, como pueden ver Australia con el 1% y Polinesia con el 0.1%. De ahí todos los demás están un poco altos. Esto es solo para que tengan una idea que en Mónaco hay cero homicidios, Hong Kong 17, Singapur 506, Canadá 554, Estados Unidos 12.996, Nicaragua 538 y así sucesivamente. Este es solo es una tabla comparativa de todos los países latinoamericanos con sus tasas, las edades de los grupos más afectados, y en toda Latinoamérica los grupos más afectados siempre son las edades que mencionamos anteriormente. Aquí, como les dije, uno creerá que Jamaica no tiene una tasa alta, pero tiene 41%, Islas Vírgenes 39.2%, Belice, como lo mencioné, y Guatemala y las demás islas, Bahamas 36%. Esto es solo para la gráfica de victimización en Guatemala, cómo ha ido la subida y la bajada, y pueden ver que el del 2003, teníamos en el 2009 49%, estábamos encabezando la lista en el Triángulo Norte entre El Salvador, Honduras y Guatemala, pero ahora con los esfuerzos que han estado haciendo ha bajado al 37%. Esto es como les mencionaba, si consideramos las muertes por homicidios registradas en cada país en el 2010, lo que es el podio de sanguinarios, se puede decir, es el Brasil con 53.646 crímenes. Pero si uno ve la tasa es del 25-26%. India con 43.355 y México con 27.000. En hechos concretos, estos países aportan el 25% de los homicidios a nivel mundial. Esta es la gráfica de Brasil. Y aquí pues podemos hablar en relación a las ciudades, en cuanto al ranking de las ciudades más violentas, o sea, las capitales. San Pedro Sula, Honduras, 187, con 187, Caracas, Venezuela, con 134, Acapulco, 112 por 100.000 habitantes. Quienes encabezan el ranking de las ciudades por país es Brasil, con 16 dentro de los 50 urbes más violentas, seguido de México con 9, Colombia con 6 y Venezuela con 5. Esta gráfica pues nos demuestra la capital de Guatemala con 108 muertos por cada 100.000 habitantes, comparado con Detroit, Río de Janeiro, Bogotá, etcétera, para que ustedes vean y la comparación de nuestra ciudad. Y este son nuestro triángulo norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. En relación a la corrupción en Latinoamérica, pues Venezuela se lleva las palmas, que está en el lugar 161 de 175 países, ocupa el ranking 19. En relación al ranking 19 se refiere a entre más bajo el número, más corrupto el país, entre más alto el número, menos corrupto, y en relación al ranking, el nivel de la posición en que encabezan de 1 a 175, entre más alto el número, más corrupto. Uruguay es uno de los países menos corruptos, Costa Rica con 47, o sea, en el ranking 54, y podemos encontrar a Guatemala en 32, en el lugar 115. Pues ni modo, ¿verdad? Es una foto que tomé del siglo XXI, donde aparecen el ejecutivo, el legislativo, judicial, jueces, diputados, alcaldes, que se han desmantelado aquí en Guatemala, que es un ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan violenta la región latinoamericana y del Caribe? ¿Qué está pasando? En los últimos años, las organizaciones criminales y la corrupción han proliferado en Latinoamérica y el Caribe, aunque varias de esas pandillas callejeras, insurgencias de organizaciones de tráfico de drogas a mafias paramilitares comparten algunas características en común. Número 1, se aprovechan de la debilidad de las instituciones de gobierno para controlar el territorio físico y forman parte del mismo Estado, o sea que se involucran. Les voy a enseñar las estructuras, cómo se forman. Parecen prosperar donde han surgido nuevas economías criminales y donde puede diversificar
su portafolio, sobre todo en esferas gubernamentales, ejecutivo, legislativo y judicial, como les enseñé en la foto anterior. Emplean la violencia y la amenaza para lograr sus objetivos, ya sea políticos, criminales o de otro tipo de crimen organizado como parte del gobierno. En esta pregunta, pues también tenemos el informe sobre los homicidios de las Naciones, de la ONU, para el delito y las drogas. Dice que hay 3 grandes tipologías de los homicidios. Número 1, ellos consideran homicidios vinculados a otras actividades y grupos delictivos, que nosotros lo vemos aquí en lo que es la extorsión de buses y cómo matan a los choferes. El segundo es los homicidios interpersonales, puede ser por celos, por un parqueo, por lo que sea, porque en Guatemala todos están armados. Da pena ver eso, pero la mayor parte de las personas andan armados. Yo conozco médicos, compañeros míos, que cargan no solo una escuadra, cargan 2. Y la otra es homicidios sociopolíticos, ¿verdad? Que sucede por la situación social. Y el que más contribuye con esto es el número 1, que son los homicidios vinculados según la ONU. Por su parte, al PNUD, también ellos hablan de esto, y en primer lugar, hablan de la existencia del delito aspiracional, relacionado con cuestión de desigualdad y movilidad social. En segundo lugar, lo explora la teoría del tejido social, que se centra en indicadores como la cantidad de hogares monoparentales, que ahora muchos padres abandonan el hogar. Estos niños se van a las pandillas y ahí los albergan, la rápida urbanización y los cambios económicos que vienen a la liberación del comercio y otros cambios macroeconómicos. En tercer lugar, identifica lo que se llama los facilitadores del delito y la violencia, que son las armas de fuego, el alcohol y las drogas. Por último, señala la falta de capacidades institucionales de los estados, engendra crimen en todas sus manifestaciones, porque aquí podemos ver que nuestra seguridad está involucrada en esa parte, ¿verdad? La otra vez en Canal 7 pasaron un reportaje de un pandillero que extorsionó, la policía lo siguió, lo agarraron y le quitaron lo que él había extorsionado y ellos se fueron. Y ahí lo pasaron en Canal 7 y a mí se me paró el pelo. Se reporta una serie de dinámicas y tendencias en el AMPA que están influyendo en los niveles de violencia. La primera es la aparición de nuevos mercados para las drogas, las organizaciones criminales. Esto es bien importante. Al estar haciendo la conferencia empezamos a entender cómo son estas estructuras. Las organizaciones criminales transnacionales, OCT, grupos criminales de nivel 1, tier 1 se denominan, son principalmente grupos económicos que nosotros no tenemos ni la menor idea qué personal, quiénes están metidos ahí, son gentes poderosas económicamente, o ahora ya existen los carteles porque estas personas se han hecho multimillonarias. Algunos tienen redes muy planas y horizontales que solo forma 1, 2 o 3 personas la estructura principal y de ahí se dirigen a las segundas. Algunos tienen, todos ellos obedecen sobre todo a la fuerza del mercado. Este es solo para enseñarles una estructura criminal que fue publicada por la página de Estados Unidos. Esa es la estructura del cartel de Sinaloa. Tenemos 3 personas nada más arriba que dominan todo. Y lo que llama la atención de esta gráfica es que hay un montón de personas, pero lo que más vemos son empresas. Esas son las estructuras tipo 2, donde se lava el dinero, donde ellos pueden manejar, y estos recolectan al Estado, a la policía, y la policía y todos los demás a los mareros, y es una estructura increíble. Si ustedes la leen se les para el pelo. Esta es una gráfica bastante complicada, pero quería ponerla solo para que miren una pequeña estructura, ¿verdad? Que es... Entonces, pero ¿por qué está tan violenta? Entonces seguimos con las preguntas y tratando de responder todo esto, ¿ah? En este estudio ustedes lo que pueden ver es cómo anteriormente, del 2004 al 2005, el consumo de drogas en Norteamérica era lo que llamaba la atención, y era el pleito de Latinoamérica con Estados Unidos que controla la entrada de drogas. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado ahora es que se ha pasado al revés. Ya Latinoamérica ya va a pasar a Estados Unidos y a la Europa Central con el consumo de drogas. Esa gráfica del 2011 le para el pelo y ahorita ya se está aumentando ese nivel. Como pueden ver en estas gráficas, cómo ha ido incrementando el nivel en Latinoamérica. Ya estamos cerquita de Estados Unidos. La batalla entre estos grandes grupos criminales y entre organizaciones criminales más pequeñas
disputa entre estos funcionarios de gobierno, ¿verdad? Que ustedes ven lo que pasa aquí, que bueno, hay personas que están involucradas, yo creo que es público todo eso, aumentó la sensación de impunidad que se generaliza en todo, y ya nosotros los ciudadanos ya no tenemos confianza en nuestras autoridades porque vemos ya demasiado descaro en las situaciones. La principal causa de homicidios en la región es el delito organizado, principalmente los crímenes vinculados al tráfico de drogas. Las medidas adoptadas para controlar esto, lo que ha venido a traer es un sistema caótico que nos ha aumentado el consumo de drogas a nivel de Latinoamérica. Muchos gobiernos han implementado leyes contra el lavado de dinero. El denominado enfoque de los capos, que requiere inteligencia, coordinación y táctica, que fue implementado en México por el presidente Calderón, y se volvió un caos en México, incrementó la violencia, y les voy a explicar por qué. Y la captura de funcionarios corruptos y desmantelamiento de estructuras criminales infiltradas en el Estado. Recientemente tenemos el ejemplo de Guatemala, ¿verdad?, que lo estamos viviendo, y la población se ha unido en contra de los corruptos. Y entonces, ¿esto qué ha producido todo esto? Las consecuencias de estas medidas, ¿cuáles son? A los grupos de nivel 1 han tratado de disminuir el riesgo de perder el dinero porque los bancos controlan cuánto depositan. Entonces, estas organizaciones, con las organizaciones de nivel 2, porque les tienen que pagar, les dan en especie, entonces les pagan con droga. Y estos, a su vez, le pagan a los que venden y todo con droga. Entonces, por eso, la droga se está distribuyendo masivamente, porque estas son las formas de pago. Esto ha aumentado la disponibilidad de cocaína a través de las rutas de transporte, ya que estas organizaciones de nivel 2, incluyendo tanto a las pandillas callejeras como a los grupos criminales locales, transforman sus productos en forma más consumible para el mercado local. Como pueden ver, lo que ha sucedido. Además, esto ha llevado como consecuencia el aumento de la aplicación de las leyes, y las luchas internas conduce a un segundo impacto perverso en la región, la migración criminal. Y lo hemos vivido aquí. Las de nivel 1, ¿verdad?, se van a Colombia porque hay estado débil, a México porque en estados débiles y donde no hay rivales, como tenemos el ejemplo, lo puse aquí en Guatemala con los Zetas que estuvieron en Cobán y ahora no sé si dicen que están en Huehue. Honduras, con el cartel de Sinaloa. Estas organizaciones criminales involucran a la policía, el ejército y élites políticas económicas. Esto es solo para que ustedes vean la cantidad de gente que, de ver tanta violencia, que ya no se puede vivir con seguridad, migra a otros países. Todo este tipo de personas son los que se han ido huyendo de estos estados. Otra de las consecuencias de la corrupción favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, donde la gente de CETE le da miedo participar en política porque si no se involucran, ustedes saben las consecuencias, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reproduce una concepción patrimonial del poder, reduce los ingresos fiscales e impide que esos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social, permite la aprobación y operación de leyes, programas, políticas sin sustento, legitimidad y populares, ¿verdad? Como por ejemplo, ustedes saben los programas que hay aquí, bolsas de no sé qué, paquetitos de no sé cuántos, son políticas realmente que no tienen ningún sentido. Revitaliza una cultura de corrupción y contribuye a su proliferación. Las personas honestas no se quieren involucrar en este tipo de actividades. Por último, la aparición de una nueva clase de consumidores que impulsa algunas de estas batallas, el crecimiento económico, eso lo sabe Estados Unidos, Europa, es lo que hace que estos carteles se empiecen a mover. El aumento del consumo de drogas ha fomentado la aparición de nuevas economías criminales y la ayuda de organizaciones tipo 2. Entonces estos de nivel tipo 2 se vuelven tan millonarios que hacen sus propias estructuras. Entonces ya no son uno, ya no son dos, es un grupo grande que empieza a crecer. Lo que ha llamado la atención durante este tiempo es que este aumento en los homicidios se produce en un momento en que Latinoamérica y el Caribe están experimentando un renacimiento. Lo que es más, en su conjunto la región está desempeñándose mejor económicamente que la mayor parte del resto del mundo. El Producto Interno Bruto Regional acumulado ha aumentado un 4%, según el Fondo Monetario Internacional. La clase media ha crecido a un 50%
y las organizaciones de Naciones Unidas señalan que desde el 2002 la pobreza en Latinoamérica se ha reducido casi en un 16%. Esto es más o menos lo que invierten los países en este tipo de problemas, y les voy a enseñar después el desglose. Hay costos directos, indirectos, transferencias y el total, que más o menos fluctúa para El Salvador del 24.9% del Producto Interno Bruto, Brasil 24.7%, México 12.3%, Perú 5.1%, Venezuela 11.8%. Y ahorita aquí les presento más o menos cómo es el desglose para que miren lo que está en Guatemala. Más o menos fluctúa en un 11.5% del Producto Interno Bruto los gastos, que van desde pérdidas en salud, atención médica, producción perdida, daño emocional, costos institucionales, seguridad pública, etcétera. Entonces, en conclusión, de las 50 ciudades más violentas, 41 se ubican en América Latina. Por región, Centroamérica encabeza el ranking mundial con 41 muertes por cada 100,000 habitantes, y en Centroamérica, Honduras es el que se lleva los aplausos. Brasil y México contribuyen con el 25% de los homicidios violentos a nivel mundial. La corrupción afecta a todos los países de Latinoamérica, siendo Venezuela el que está encabezando la lista en nivel de América del Sur. Las estructuras de nivel 1, o sea, económicas o narcotráfico, han estimulado los niveles 2, empresas de cartón que vemos de repente. Ustedes tienen un amigo que no tenía nada y de repente resulta que es un gran empresario. Estas a los grupos criminales pequeños, pandillas, maras, y han infiltrado a la policía, ejército, políticos, empresarios. Los controles bancarios han incrementado el pago en especies de estos grupos, lo cual ha incrementado el consumo de drogas, y la violencia y la corrupción realmente es una epidemia en Latinoamérica ahorita en el siglo XXI. La pregunta sería, ¿podríamos los médicos de Latinoamérica hacer propuestas para ayudar a prevenir este flagelo mortal? Porque no podemos seguir viviendo en una sociedad tan violenta. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas.